ya estamos transmitiendo. Voy a esperar unos segundos a que se conecte alguien más y vamos a comenzar. Saboreando este rico té que me preparé. Te saludo en esta mañana y te bendigo en el nombre del Señor. Aquí estamos como cada mañana de lunes a viernes, tratando de aportar a tu vida un mensaje que aporte a tu vida espiritual y nos lleve a caminar hacia la perfecta voluntad del Señor. Gracias por estar conectados, gracias por acompañarme en estas mañanas de pandemia. Ahora sí ya un poquito más cachetoncitos. Se está cumpliendo el salmo que dice: cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar. Las últimas 2 semanas te compartí acerca del reino de Dios y cómo el Señor desea hacer su voluntad en nuestra vida y cómo el Señor desea no solo hacer su voluntad en nuestra vida, sino también en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en fin, en el mundo entero. ¿Y por qué en el mundo entero? Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Se escucha un poco bajito y ya le di a ver si me pueden confirmar cómo se escucha. A ver si alguien me puede confirmar cómo se escucha el sonido. Alguien me reportó que se escucha bajito. Los taquitos, dice Sergio. Quiero café, dice Raúl. Es un té, Raúl. A ver si alguien me puede confirmar cómo se escucha el sonido, porque alguien me dice que se oye bajito. Vamos a ver si alguien me confirma. ¿Se escucha? Se escucha muy bien. Ah, muy bien. Gracias, América. Saludos. Muy bien. Carla también escucha muy bien. Ok, estábamos compartiendo del reino de Dios y cómo el reino de Dios implica traer la voluntad de Dios a nuestra vida. Pero Él no impone su reino sobre nosotros, porque el reino de Dios no es un reino de opresión, el reino de Dios no es un reino impuesto, es un reino de amor. Por eso en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, después de recordarle, en todo el capítulo 5, recordarles los códigos del reino de Dios, los mandamientos, en el capítulo 6 el Señor les dice: oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ojo aquí. Dice que debemos amar al Señor con todo nuestro ser. ¿Y por qué nos pide el Señor que lo amemos con todo nuestro ser? Porque si nosotros nos enfocamos en amar a Dios, si nosotros nos enfocamos en corresponder al amor de Dios, entonces le daremos más valor a Él, más valor a su amor, más valor a sus instrucciones que a lo que pueda acontecer a nuestro alrededor. Cuando yo pongo mi amor en el Señor, cuando yo decido amar al Señor y darle más valor al amor que Él me ha dado, entonces todo agravio que una persona me haga, lo tomaré sin la mayor relevancia en mi vida, porque mi amor está en el Señor. Todo menosprecio o rechazo que alguna persona me haga, se me resbalará, porque para mí es prioritario el amor de Dios. Toda tentación que el enemigo ponga en el camino, yo no la tomaré en cuenta, porque prefiero el amor de Dios. Entonces, el amor de Dios es una cobertura a mi vida. Yo debo refugiarme en el amor de Dios. Y si me refugio en el amor de Dios, entonces yo podré cumplir sus mandamientos y de esta forma hacer su voluntad. Y cuando yo hago su voluntad, cuando yo le obedezco, entonces Él hará su voluntad en mi vida. Entonces entraré a ese ámbito donde lo que Dios planeó para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia, se podrá cumplir. Yo puedo tratar de esforzarme en obedecer la ley del Señor, pero llegará un momento en que veré que es imposible para mí hacer algunas cosas.
Pero cuando yo cambio la dinámica y entiendo lo que el Señor me dice, que debo amarlo, amarlo a Él, concentrarme en amarlo a Él, entonces Él me fortalecerá, me cubrirá con su amor y podré cumplir todo lo demás. El punto es que nuestro concepto de amor, o el concepto de amor, está muy lejano al concepto de amor que Dios nos ofrece, al amor que Dios nos da. Porque cuando uno busca en el diccionario, en un diccionario virtual, el significado amor, algunos diccionarios interpretan como sentimiento o emoción que se desborda al ver a una persona a la que apreciamos. Lo pone en el ámbito de los sentimientos y las emociones. Define amor como ese entusiasmo o pasión que sentimos al ver a una persona que nos trae un buen recuerdo. Sin embargo, ese concepto está equivocado o está contrario a los parámetros del amor que Dios nos muestra. Porque, por ejemplo, si el Señor nos dice que tenemos que amar a los que nos persiguen, a los que nos ultrajan y dicen toda clase de mal en contra de nosotros mintiendo, ¿cómo podríamos amar a esas personas bajo el concepto de sentimientos y emociones que nos muestra el diccionario? Porque cualquiera diría, yo no siento amar a esa persona, al contrario, siento quemarlo en leña verde por todo lo que me ha dicho, o no siento perdonarlo, porque he de perdonarlo si no me ha pedido perdón, si no ha cambiado, si siguen las mismas. ¿Por qué debería perdonarlo? Entonces, si uno basa el amor en sentimientos o emociones, entonces estará errando al mandamiento que el Señor nos da de amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Entonces, es bien importante entender esta verdad porque tiene que haber un cambio en nuestros conceptos de vida, porque es fácil amar a los que nos aman y bendecir a los que nos bendicen. El desafío es decidir amar a aquellos que la tienen contra nosotros, hablan de nosotros, nos critican, nos juzgan o han hecho una serie de situaciones que por medio de las cuales nos han querido causar algún agravio, algún daño. Es ahí donde entra el concepto de transformación. Tengo una manera de entender el amor, pero debo comprender cómo es el amor de Dios. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí habla de un amor que es sacrificial, un amor en acción, un amor que da. Y lo da de manera incondicional porque dice, el que cree tendrá salvación. El que cree tendrá vida eterna. No nos impone su amor y no nos impone sus instrucciones, sino que nos da su amor como un refugio. O nos llenamos de su amor o nos llenamos de amargura. O nos llenamos de su amor o nos llenamos de cosas vanas tratando de llenar los vacíos. O nos llenamos de su amor o seremos llenados de tantas situaciones que quieren dominar nuestro corazón y conducir nuestras vidas. En ese sentido, uno debe comprender la importancia de tener un corazón sano, un corazón restaurado. Por eso Jesús, cuando habla en Lucas capítulo 4, acerca de lo que el libro de Isaías señala acerca de él, que el Espíritu de Dios lo había ungido para dar buenas nuevas a los pobres, e inmediatamente dice que para sanar a los quebrantados de corazón. Esta figura lo vemos en Josué capítulo 5, cuando el pueblo de Israel, y lo comenté la semana pasada, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la conquista de Canaán, antes de entrar llegaron a un lugar llamado Gilgal, donde el Señor circuncidó a todos los varones de guerra, porque no habían sido circuncidados. Y cuando fueron circuncidados, dice la palabra, que el Señor les dijo, hoy he quitado el oprobio de Egipto, la vergüenza del pasado. Hoy les he quitado eso que venían cargando por todo lo que vivieron en Egipto. Ahí vemos que la Escritura señala que no se movieron de allí, sino hasta que fueron sanados de haber sido circuncidados.
Entonces, la figura de la sanidad es muy importante para que podamos nosotros entrar al ámbito del reino de nuestro Padre. Porque Dios tiene que restaurar la figura de paternidad. Dios tiene que sanar el corazón para que nosotros podamos comprender lo que significa el reino de nuestro Padre. Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pero comienza diciendo, dirás, Padre nuestro. La oración irá al Padre. Y es aquí donde uno se tiene que preguntar qué imagen tiene de su padre paterno, qué imagen tiene uno de sus progenitores, cómo está la relación con nuestros padres. El libro de Malaquías señala que antes del día terrible o el día del Señor, Él enviará a Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que hiera la tierra con maldición. Habla que por ese distanciamiento hay maldición. Habla de que por ese distanciamiento puede haber situaciones que se levantan. Y imagínate un padre que viene arrastrando o acarreando situaciones con su propio padre. Situaciones donde tuvo una imagen paterna complicada, difícil, o una ausencia de padre. ¿Qué clase de paternidad recibió él? Que tarde o temprano, cuando las historias cambian y ahora se convierte en un padre de familia, podrá dar. Hace algún tiempo platicaba con un joven y el joven me decía: fíjese, pastor, que me acerqué con mi papá para abrazarlo y para darle un beso. Era un joven como de 15 años, 16 años. Y mi papá me dijo: hazte para allá, no me des besos, eso lo hacen los maricones. Así le dijo el papá. Y el muchacho pues se sintió un poco contrariado por lo que le dijo su papá, porque no pudo permitirle darle un beso en la mejilla y le dijo esas expresiones. Bueno, ya le di algunos consejos allá al joven, pero luego, tiempo después, cuando platiqué con su papá, y no tocaba el tema del hijo, simplemente escuchándolo, platicando con él, dándole un tiempo como pastor, descubrí que él no había tenido padre, sino que había tenido padrastro, y que su padrastro había sido duro, que su padrastro había sido complejo con él, había sido... no había mostrado una imagen correcta de paternidad. Y entonces ahí pude comprender que como él no recibió una imagen correcta de padre, se le complicaba darle a su hijo, ahora sí que a su hijo natural, a su hijo biológico, se le dificultaba darle esa figura de padre que da seguridad, que da identidad. Y cuando uno no comprende esta parte y quedan estas lagunas, esos vacíos, eso se convierte en un velo que nos impide conocer a Dios como Padre, en esa faceta de Padre. Porque Dios no solamente es omnipotente, Dios no solamente hace milagros, Dios no solamente libera oprimidos, Dios no solamente suple necesidades, sino que Jesús nos lo revela como el Padre celestial. Hebreos señala que Él es el Padre de los espíritus. Es decir, tú y yo tenemos un espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y antes de que ese espíritu fuera formado en el vientre, en este cuerpo, en el vientre de nuestra madre, ya estábamos en Dios, estábamos en la mente de Dios. Él es nuestro Padre celestial. Sin embargo, cuando llegamos a existencia, necesitamos conocerle. Pero en este mundo tan lleno de conceptos o de ideologías y en ocasiones de doctrinas que se convierten en velos, que nos impiden comprender la verdad acerca de Dios, se convierte complicado. Por ejemplo, vemos en la vida del rey Saúl. El rey Saúl nos enseña el primer libro de Samuel, capítulo 9, si no me equivoco, que en cierta ocasión se le perdieron unas asnas a su padre y fue a buscar las asnas y andaba extraviado. Y al andar extraviado buscando las asnas, la persona que iba con él le dijo: vayamos a buscar al vidente, vayamos a buscar al profeta.
vayamos a preguntarle dónde están las asnas. Vamos con él. En esta misión que Saúl tenía de parte de su padre biológico, de buscar las asnas que se habían extraviado, había un plan de parte de Dios para encontrarse con él. Había un plan de parte de Dios para convertirlo en el rey de Israel. Mientras él estaba extraviado, Dios ya traía una agenda con él. Esto puede ilustrar en cierta forma nuestra vida, que en ocasiones andamos extraviados, o bueno, la mayoría del tiempo, o la mayoría de las personas andamos extraviados antes de conocer a Jesús. Todos tomamos nuestro propio camino, y en ese extravío Dios nos empieza a buscar. Dios como Padre nos empieza a buscar, nos empieza a atraer con cuerdas de amor, nos empieza a mostrar un caminito que tarde o temprano nos puede acercar a Él. De muchas formas Dios se manifiesta para tratar de atrapar nuestra atención, para que volvamos a Él. La Escritura enseña en el libro de Hebreos que, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas en los tiempos, a través de los profetas, ahora nos habla por medio del Hijo, por medio de Cristo. Lo que era en el antiguo pacto a través de figuras proféticas, a través de palabra profética, ahora es por medio de Cristo. El punto es que así como vemos en Saúl, y ya entrando en la temática del día de hoy, vemos que Saúl estaba extraviado y va con el profeta. Y al profeta, Dios ya le había revelado que lo conectaría con una persona a la que lo ungiría como rey de Israel. Le pondría el aceite sobre su cabeza, señalándole que era el elegido por Dios para ser rey de Israel. Entonces en el capítulo 10 encontramos que después, primer libro de Samuel, capítulo 10, que después de que tuvo el encuentro con Samuel y le dijo mañana te voy a ver y te voy a dar una palabra, en el capítulo 10 vemos que el profeta lo unge, toma la redoma de aceite y unge su cabeza y le da la palabra. Ojo aquí, el plan de Dios era hacerlo rey. El plan de Dios era ponerlo como el rey que el pueblo estaba pidiendo, porque el pueblo había pedido rey. Y ahí vemos a Saúl siendo ungido, pero junto con la unción hubo unas instrucciones. Y en esas instrucciones encontramos lo siguiente. El profeta le dijo, cuando te hayas apartado de mí, encontrarás dos personas en el sepulcro de Raquel, que está en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que tu padre había extraviado ya fueron encontradas y ahora tu padre está preocupado por ti. Esta es la primera estación a la que llegaría. Después le dijo, de allí irás a la encina de Tabor y vendrán a tu encuentro 3 hombres que traen cabritos, traen panes y traen una vasija de vino. Posteriormente seguirás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Ahí verás que desciende una compañía de profetas que vienen del lugar alto, con salterio, con arpa, con danza. Entonces vendrá el Espíritu de Dios sobre ti y profetizarás. Después de eso tu corazón será mudado y entonces haz lo que te venga a la mano para hacer, porque Dios está contigo. Vamos a ver poco a poco. Sé que no podré explicar los 5 puntos en esta mañana, pero por lo menos vamos a tocar el primero. El primero, porque estamos en el contexto de que Dios lo iba a poner como rey. Dios lo ungió por medio del profeta, pero él tenía que caminar en la dirección que lo conduciría a ser transformado, a que su corazón fuera mudado, para entonces sí tener el respaldo de Dios y hacer todo lo que viniera a su mano para hacer, porque Dios estaba con él. En esa asignación de reino tendría el respaldo de Dios para establecer en su generación el reino, tal y como el Señor lo quería establecer. Pero veamos con atención el primer lugar a donde el profeta lo mandó. Ya lo había ungido. Esa unción que vino sobre su cabeza puede ser símbolo de cuando nosotros decidimos consagrarnos al Señor.
nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, donde nosotros decidimos caminar en la dirección que nos conduce a la perfecta voluntad de nuestro Padre, que nos lleva al ámbito del reino de Dios. Pero una cosa es nuestro deseo y otra cosa es comprender las circunstancias en las que nos encontramos, de las cuales necesitamos desprendernos o debe haber un rompimiento para que podamos avanzar. Una cosa es mi deseo y otra cosa es mi posibilidad de avanzar. Una cosa es mi deseo y otra cosa es las circunstancias que tengo que romper para poder avanzar. Vamos a ver en primer lugar, ¿por qué el Espíritu Santo, por medio del profeta Samuel, envió a Saúl al sepulcro de Raquel? Porque si aparece ahí, debe haber una razón. La escritura, todo lo que aparece en la escritura tiene una razón que debemos comprender. Los acontecimientos, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, que todo lo que aconteció a sus padres, a los israelitas en el desierto, debe ser un ejemplo para nosotros, para aprender, para descubrir, para que no codiciemos como ellos codiciaron, ni cometamos los errores que ellos cometieron. O sea, todo eso es el camino de generaciones anteriores que nos muestran sus aciertos y sus tropiezos, que nos muestran sus necesidades, sus carencias, para que nosotros aprendamos, seamos ilustrados con esos acontecimientos y busquemos en Dios el poder avanzar. ¿Por qué lo llevaron al sepulcro de Raquel? ¿Por qué razón el Espíritu Santo lo lleva ahí exactamente al sepulcro de Raquel en la tierra de Benjamín? En Celsa, que está en la tierra de Benjamín. ¿Sabes que Saúl era de la tribu de Benjamín? Lo vemos en la escritura. De la tribu de Benjamín. ¿Y quién fue Benjamín? Benjamín fue el hijo precisamente de Raquel, a donde estaba siendo llevado Saúl, al sepulcro de Raquel. Benjamín fue el hijo de Raquel que le nació en el camino de la casa de Labán a la casa de los padres de Jacob. La escritura nos enseña, ojo aquí, la escritura nos enseña que en el tiempo de Jacob se enamoró de Raquel, que como dice la escritura era hijo de Labán, era hija de Labán. Y Jacob Jacob se esforzó por esa mujer que tanto amaba. Pero dice la escritura que Raquel no podía tener hijos y cuando por fin tuvo el primer hijo se llamó José. Y en ese contexto, tiempo después dice la palabra que cuando Jacob y su familia salieron de la casa de Labán para ir a la tierra de Canaán donde deberían establecerse, Raquel iba embarazada. Raquel llevaba en su vientre a Benjamín. Y al llevar en su vientre a Benjamín, dice la escritura que mientras iban de camino, llegó el momento del parto, llegó el momento del alumbramiento. Y que hubo complicaciones para dar a luz, hubo complicaciones en el camino. Y entonces dice la escritura que cuando Raquel por fin tuvo el bebé, ella dijo Benoni, porque el alma se le iba. Estaba muriendo, murió en el parto. Pero mientras nació el niño, ella dijo Benoni. Y Benoni significa hijo de mi tristeza. Y entonces ella murió. Raquel murió dando a luz a su hijo Benoni, al que ella le puso Benoni. Pero su padre, llamado Jacob, entendió que esa palabra, ese nombre no era correcto para su hijo. Y le cambió el nombre por el nombre de Benjamín. Jacob le cambió el nombre a su hijo, en vez de dejarlo Benoni, le puso Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Ahora bien, el niño creció con el nombre de Benjamín, pero hubo una palabra que su madre emitió, donde lo etiquetó en el espíritu, diciéndole, tú eres hijo de mi tristeza. Por tu nacimiento yo morí, con tu llegada yo morí. Fueron unas palabras que cuando comprendemos el poder de las palabras de los padres hacia los hijos,
podemos entender que hay un efecto en esas palabras. No es lo mismo que un vecino me diga unas palabras, no es lo mismo que un compañero de trabajo me diga unas palabras, a que mi propio padre diga unas palabras, o a que mi madre emita unas palabras hacia mí. En ese contexto, en el ámbito espiritual, las palabras de Raquel al morir, aunque el niño no estaba consciente porque era un recién nacido, aunque en la mente no estaba el recuerdo de esas palabras porque el niño no era consciente, en el ámbito profundo del alma y sobre todo en el ámbito espiritual, esas palabras emitidas por su madre sí tuvieron un efecto. Independientemente de eso, el hecho de que este niño nació y comenzó a vivir en orfandad y toda su vida caminó en orfandad, eso generó en él ciertas cuestiones, ciertos vacíos, generó en él cierta problemática, independientemente de la lucha a la que se tuvo que enfrentar, que era la de cuando yo nací mi mamá murió, o por mi nacimiento mi mamá murió. Y un niño o adolescente que crece con esas palabras, con esos pensamientos, de manera inconsciente da lugar a espíritus malos que tratarán de conducir a ese joven o a ese adolescente por la senda incorrecta. Ese mismo panorama enfrentan niños y adolescentes que tienen conflictos con la paternidad. Esos conflictos con la paternidad generan vacíos, generan ausencias, que son puertas abiertas para que espíritus inmundos dirijan la vida de ese niño, de ese adolescente, por un camino equivocado. Dirijan la vida hacia la voluntad de un ser espiritual. Hace 2 semanas te compartía acerca de cómo Jesús en Juan capítulo 8 le dijo a los judíos: ustedes quieren hacer el deseo de vuestro padre el diablo. Jesús le dijo a los judíos que ellos querían, te lo repito, querían hacer los deseos de su padre el diablo. Aparece ahí el diablo como padre, es mostrado también como el padre de mentira, así aparece en la escritura. Pero este pasaje de Juan capítulo 8 habla de que hay personas que cumplen deseos de su padre el diablo sin saber que el diablo está en operación. Esos judíos eran religiosos, esos judíos cumplían cabalmente la ley, la Torá, las instrucciones del Señor, pero de manera inconsciente estaban cumpliendo los deseos del diablo, porque querían matar a Jesús. ¿De dónde provenían esos deseos? ¿O quién los incitaba a confrontar a Jesús? Los deseos de quién estaban cumpliendo. Es aquí donde uno tiene que identificar cómo está desarrollando su vida. Los deseos de quién está cumpliendo. Cuando nosotros decidimos cumplir los deseos de nuestra naturaleza carnal, entonces no estamos agradando a Dios. Estamos agradando a otro ser espiritual que quiere usurpar la función de nuestro Padre Celestial. Quiere usurpar la función de nuestro Dios, de nuestro Padre, del lugar que solamente le corresponde a Él. No ignoremos que ese ser espiritual antes era un ángel llamado Luzbel, que en su momento quiso ocupar el trono de Dios. Dice el profeta Isaías que él decía en su corazón: subiré a lo alto y me sentaré en el lugar del Altísimo, donde buscaba ocupar el lugar de nuestro Padre Celestial. Fue desechado porque fue encontrado en él maldad, pero fue desechado y sigue queriendo ocupar el lugar de nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros llegamos al punto donde o hacemos la voluntad de nuestro Padre o hacemos la voluntad de alguien más. Cuando yo digo, yo no sigo la voluntad de nadie, yo sigo mi propia voluntad, bueno, estás cayendo en ese ámbito de anarquía donde opera ese ser espiritual que fue desechado del cielo. Porque la anarquía, la rebelión, el decir yo hago mi propia voluntad, yo no hago mandamiento de hombre ni mandamiento de Dios, bueno, detrás de eso está entronado ese ser que fue desechado del cielo y que nos quiere llevar por la senda de nuestra propia voluntad
para que no hagamos la voluntad del Padre. Entonces, cuando el corazón no ha sido sanado, cuando hay áreas ciegas o áreas dañadas en el asunto de nuestra paternidad, en el ámbito natural, entonces tendremos dificultad para poder relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Los estudiosos de la conducta humana señalan eso, que el concepto de padre natural que tenemos influye de manera inconsciente en la imagen del Padre Celestial. De manera que si yo tuve un padre represor, un padre duro, un padre castigador, esa es la imagen que puedo llegar a concebir en mi mente, es la cosmovisión que tengo de Dios. Si el padre natural que pude tocar o pude ver me trató así, pues es lo mismo. Me va mal en algo y es que me está castigando Dios, me está castigando mi padre, me está castigando y tengo esta imagen del padre. Si tuve un padre ausente, entonces la imagen que tengo de Dios de manera inconsciente puede ser que hay un padre espiritual, un Dios ausente, que difícilmente me va a escuchar. Y eso se convierte en un bloqueo para mis oraciones, en un bloqueo para mi comunión con Dios, en un bloqueo para avanzar hacia donde Él me quiere llevar. Entonces, si esta área no está nada, yo tendré dificultades para hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Porque siempre querría hacer mi voluntad o la voluntad de un ser que me conduce por la senda que le da satisfacción a mi carne, por la senda que le da deleite a mi carne. Y entonces, como no puedo ver a Dios y como hay un Dios ausente en mi mente, yo puedo llegar a pensar que puedo hacer esas cosas y que Dios no se da cuenta. O que puedo hacer esas cosas y que el domingo todo se arregla con un perdóname, perdóname. Y es verdad que Dios nos perdona porque Dios es amor, pero no solamente nos perdona, Dios quiere con su amor librarnos de ese camino que nos conduce a la decadencia y sobre todo que nos impide llegar a la perfecta voluntad de nuestro Padre. Es ahí donde nosotros necesitamos comprender el amor de Padre que Dios nos ofrece. El amor que da cobertura, el amor que da protección, el amor que es un refugio para nosotros. Cuando el Señor nos dice que tenemos que amarle con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerzas, es porque quiere que nosotros nos refugiemos en Él. Porque si nosotros nos refugiamos en su amor, valoramos su amor, nos regocijamos en su amor, el agravio que alguien cometa en contra nuestra, no le daremos la relevancia que nos está demandando, porque nosotros estamos plenos en el amor de Dios. Nosotros encontramos plenitud en el amor de Dios. Y por eso el agravio que alguien más nos hace, no lo tomamos en cuenta. Porque comprendemos, o me lleno del amor de Dios, o me lleno de amargura y resentimiento por las cosas que me están haciendo. Cuando el enemigo ponga tentaciones en el camino para apartarme de la voluntad de Dios, pero yo decido amar a Dios, yo decido seguir el camino del Señor y no tomar en cuenta esas tentaciones, entonces yo podré permanecer en libertad, porque tropezar en esas tentaciones es volver a caer en la esclavitud. Y si el Señor ya me sacó por amor de la esclavitud, yo tengo que amar al Señor, mantenerme en su amor para permanecer en libertad. Si el enemigo pone tentaciones a la codicia es el deseo, el impulso fuerte de acumular bienes o de acumular dinero. Y si el sistema de este mundo me quiere atrapar a la codicia de tener todo y por consecuencia endeudarme para tener cosas que en este momento no pueda tener, cuando yo resisto esa tentación y decido irme por el camino de la fe, por el camino que el Señor me muestra que es la manera de llegar a la vida próspera que Él tiene para nosotros, la vida en desarrollo, entonces yo no caeré en cautividad, me mantendré en libre e incursionaré en el ámbito de la fe, todo por poner mi amor en el Señor. Ahora, no solo eso, el Salmo 91 nos enseña que hay cobertura, que hay sanidad, que hay libertad, que hay autoridad para hollar serpientes y escorpiones.
Y claramente dice ahí el Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su amor, o sea, cuando ponemos nuestro amor en Él, vendrán todas esas cosas. Dice, yo también le oiré, lo libraré y estaré con Él en la angustia, me hablará y yo le responderé. O sea que hay una serie de beneficios y bendiciones que vienen sobre nosotros cuando ponemos nuestro amor en Él. Solamente una persona insensata no pondría su amor en Él, comprendiendo que hay muchísimos beneficios. Solamente una persona insensata preferiría un plato de lentejas a escondidas creyendo que engaña a Dios, sin comprender que se está engañando solito y sobre todo privándose de todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos da todo por medio de su amor, pero Él también nos demanda que le demos todo, que le demos nuestro corazón. Si le damos nuestro corazón, por eso dice en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos, porque sabe que si le damos nuestro corazón, entonces le estaremos dando todo. Por eso en Éxodo 20, en el contexto de los primeros 2 mandamientos, donde el Señor dice, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ojo aquí, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego dice, no te harás imagen, ni semejanza alguna, de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen. Ojo en esta expresión. Dice, de los que me aborrecen. Visito la maldad de los que me aborrecen hasta la 3ª y 4ª generación, pero bendigo por millares a los que me aman. Pone en el ámbito de amar y aborrecer. A los que le aborrecen, dice que la maldad los visita hasta 4 generaciones. Pero a los que le aman, Él los bendice por millares. Es mayor la bendición que viene por amarle. Por eso necesitamos amarle. Pero cuando el Señor dice, no te hagas dioses ajenos, no te hagas imágenes, no pongas a nadie delante de mí. Yo tengo que ser tu Dios, yo debo ser tu Señor. Porque dice, yo visito la maldad de los que me aborrecen. Habla de que poner a alguien antes que a Dios significa aborrecerlo. Porque aborrecer, en el ámbito en que está escrito, en el contexto que está escrito, quiere decir menospreciarlo. O no darle el valor que Dios tiene. Menospreciarlo. Y menospreciar significa que le doy más precio o más valor a algo o a alguien más. Cuando yo decido darle un valor superior a algo o a alguien más, yo ahí estoy aborreciendo a Dios. La palabra aborrecer se escucha feo porque se escucha como odiando a Dios. Y alguien dirá, yo no odio a Dios, yo sí amo a Dios, pero prefiero a alguien más. O le doy más importancia a las palabras de alguien más. O le doy más importancia a algo o a alguien. Puede ser una persona. Hay personas que están en la disyuntiva, o hago lo que esta persona me dice o hago lo que Dios dice. Y es ahí donde o amamos a Dios haciendo lo que Él dice, o le aborrecemos, lo menospreciamos porque le damos más valor a otra persona. O sea, es un punto en el Sinaí, cuando el Señor les dio estas instrucciones, en el todo o nada. O me amas o no me amas. O me amas y yo te doy acceso a Canaán, o te quedas aquí por cuanto no me has dado tu amor. Dios ya nos dio su amor. Cabe señalar que Él no está mendigando nuestro amor. Al contrario, porque nos ama, quiere que nos refugiemos en su amor para no ser atrapados por los ídolos de este mundo. Uno como evangélico entiende que los ídolos, las imágenes, las estatuas de adoración, eso uno ya lo tiene claro y dice, pues yo no tengo esa clase de ídolos. Pero a veces tenemos asuntos, cosas, relaciones que están fuera de la voluntad de Dios. Y entonces nosotros sabemos que están fuera de la voluntad de Dios, pero aún así persistimos, continuamos. Y en ese contexto estamos más amando más esa relación o amando más ese asunto en lugar de amar al Señor. Si nosotros amamos a Dios
entonces seremos librados. Porque a veces yo puedo poner mi amor en una persona, pero si esa persona no quiere hacer la voluntad de Dios, si esa persona no quiere caminar conforme a la voluntad del Señor, entonces el camino que me espera es un camino alejado de la voluntad del Señor. Podré tener un cónyuge, podré tener una familia, pero está en riesgo mi vida plena. Está en riesgo la plenitud de lo que Dios tiene para mi vida, mi matrimonio y mi familia. Porque en ese contexto Dios se manifiesta como el Dios que nos ama, el Dios que desea hacer su voluntad en nosotros. Y este punto debe ser bien claro porque sí, Dios nos ama, pero Él espera que nosotros le amemos, le correspondamos en el amor, que lo pongamos a Él en el centro de todo en nuestra vida, que le demos prioridad en todo. El punto es que cuando hay ausencias, ojo aquí, cuando hay ausencias de amor en el corazón, derivada de situaciones paternas, de situaciones familiares, uno busca llenar esos vacíos con algo tangible, con algo real a nuestros sentidos naturales, real a nuestros sentidos naturales. Porque uno dice, bueno, Dios me ama, pero yo no veo a Dios, no lo puedo tocar, no lo puedo abrazar. Y cuando un joven o una señorita encuentra amor en una persona que le ofrece amor, entonces ahí ella está interpretando, esa persona está interpretando como un amor tangible, como un amor real porque lo ve. Y no puede comprender el amor que no se ve de una persona que no podemos tocar ni ver, que es nuestro Padre Celestial. Entonces cuando una persona se enfoca en el amor expresado a través de los sentidos naturales o recibido a través de los sentidos naturales, uno corre el riesgo de preferir por lo que se ve y hacer a un lado al que no se ve. Uno corre el riesgo de preferir lo seguro que irse a lo inseguro. Porque ellos estaban en el Sinaí, en un contexto donde no podían ver a Dios, y a veces uno puede estar en una disyuntiva donde el Señor me lleva a tomar decisiones. Por ejemplo, trabajo en un lugar o desarrollo una actividad que me genera un recurso, pero ese recurso puede proceder de alguna manera con alguna forma ilícita, que por un soborno o que por alguna situación que no es correcta y la recibo. Entonces estoy acostumbrado a recibir un dinero ilícito, y al recibir un dinero ilícito y Dios me dice que deje eso por confiar en Él y desarrollar una vida de fe a Canaán, entonces yo tengo el conflicto de que pues es que esto ya está seguro y con esto cubro ciertas cosas, cubro la renta, le doy el estilo de vida que tiene mi familia, y desprenderme de esto no es fácil, no es sencillo, y ahí uno tiene complicaciones para dejar ese camino, para ir por la ruta de la fe, porque no tiene una revelación correcta acerca de Dios, no conoce al Señor, no ha conocido al Señor. Entonces tiene esa dificultad. Una persona que, por ejemplo, está en unión libre o no se ha casado, está en adulterio, está en fornicación, y claramente la Escritura nos habla acerca de esas situaciones, pero como la persona ha tenido ausencia de un amor real y le cuesta trabajo renunciar a lo que ve, a lo que toca, aunque sea una relación de adulterio, porque la persona está casada, pero se siente amada a la persona, y dice, yo cómo voy a renunciar a ella si me ayuda, y además siento que me ama, y cómo voy a renunciar a algo que puedo tocar por buscar algo que todavía no veo, porque Dios dice que tiene una pareja para mí, pero pues no la veo. Y caminar por esa ruta de la fe se vuelve complicado cuando no hemos comprendido el amor de Dios, cuando no hemos aprendido a amar a Dios. Dios nos pide que le amemos. Y como ya expliqué hace rato, el amor de Dios no es un amor que tenga que ver con sentimientos o emociones, sino con decisiones. Yo decido amar al Señor. Yo decido darle prioridad.
yo decido hacer su voluntad, porque corro el riesgo de quedarme en el Sinaí, en el desierto, con ese trabajo que me da un recurso ilícito, con esa actividad que me da algún recurso ilícito, o con esa relación de pareja que no es correcta, si no hago la voluntad del Señor. Pero si yo decido poner mi amor en Dios por encima de todo, entonces no solamente estaré pleno, sino que Él me llevará a una vida plena, al plan, al propósito que Él diseñó para mi vida. Entonces, esta ausencia de padres en ocasiones puede generar vacíos y uno trata de llenarlo con cosas tangibles. O sea, hubo un padre ausente, yo necesito algo, una manera de amor tangible, que yo pueda tocar, que yo pueda palpar, que yo tenga la atención de esa persona. Y entran luego las relaciones demandantes, ¿verdad? Que exigen mucho tiempo, mucha atención, por cuanto no hubo. Y es necesario que Dios nos sane. Es necesario que Dios trate con nosotros. En ese contexto de Saúl, vemos que el Señor lo llevó al sepulcro de Raquel. Porque en el sepulcro de Raquel yacían los huesos de una mujer que murió dando a luz a un niño que caminó en orfandad. Y no solamente el niño caminó en orfandad, no solamente repercutió a ese niño, sino que posteriormente ese joven que formó una familia caminó con un peso de orfandad. Y toda una tribu que después se llamó Benjamín estaba cargando los efectos de la orfandad. La orfandad. Y la orfandad tiene mucho peso. La orfandad tiene mucho peso en el desarrollo de nuestra fe y es un área que Dios tiene que sanar en nuestra vida. Es un área que Dios tiene que restaurar en nuestros corazones. Porque dice la Escritura en el libro de Romanos que si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y en ese contexto de Romanos 8, la Escritura nos dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de orfandad para estar en temor, sino que nos ha dado el espíritu de su Hijo por el cual podamos decir Abba Padre. Habla de cómo el concepto o el punto de orfandad puede privarnos de nuestra herencia en Dios. Habla de cómo el espíritu de orfandad, cuando está en operación, nos puede afectar en nuestra relación con el Padre Celestial y por consecuencia nos puede privar de nuestra herencia. Ojo aquí, porque podemos tener la imagen de Dios, el que nos sana, el Dios que perdonó nuestros pecados, el Dios que provee para una necesidad, porque Él es bueno, el Dios bueno y misericordioso. Pero Cristo vino a revelarnos a Dios como Padre. Y es importante que nosotros podamos tener esa imagen o esa revelación de Dios como Padre, porque entonces es donde podemos entrar al ámbito de pedirle venga tu reino. Por cuanto soy hijo, puedo pedir que me dé acceso a su herencia. Por cuanto soy hijo, sé que tengo cobertura, sé que tengo propósito, sé que tengo razón de existir, sé que tengo cielos abiertos porque tengo un Padre que me ama, un Padre que está conmigo. Entonces, lo que el Señor estaba haciendo en Saúl, al llevarlo a ese punto de Raquel, no era para ir a los huesos de Raquel, ¿verdad? No era para hacer un acto ahí en el sepulcro de Raquel, sino que nos está revelando a nosotros que es importante examinar esas áreas, esos vacíos que provocan orfandad en nuestra vida, porque eso puede ser un impedimento hacia el propósito. El camino de Saúl continuaría hasta llegar a la compañía de profetas donde el Espíritu de Dios vendría sobre él y después sería confirmado el reino. Pero el punto número uno a sanar era esa área de la paternidad. Por eso ahí en el sepulcro de Raquel dice que estarían dos hombres que le dirían, tu padre ya encontró las asnas y ahora está preocupado por ti. Estamos viendo en esta figura el mensaje de su padre natural. Habla de una situación entre padre e hijo en el aspecto natural. Y esto es algo que todos necesitamos experimentar y encontrar en Dios.
que se nos revele como padres, que se nos revele para que podamos ser hijos. Porque dice este pasaje de Romanos 8 que si somos hijos, entonces somos herederos. Se nos revelará que tenemos una herencia. Y no estamos hablando solamente de la herencia allá en la eternidad, sino que estamos hablando de la herencia aquí en la tierra, de la razón, como ya lo he explicado, que tiene que ver con Canaán, que tiene que ver con el propósito, que tiene que ver con la razón por la que Dios nos dio vida, alcanzar esa herencia. Y solo podremos alcanzarla si tenemos la revelación de que somos hijos. Lamentablemente a veces el concepto de hijo queda en una confesión de fe, en el decir yo recibo a Jesús y ahora soy hijo de Dios. Lamentablemente se nos ha enseñado eso y lo hemos dejado en el ámbito de solo una confesión de fe. Y es importante comprender que la confesión de fe de Jesús como mi Señor me trae salvación. Romanos dice que con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Confesamos que Jesús es nuestro Señor. Todo el que confiese que Jesús es Señor será salvo. No estamos hablando del punto de la salvación, sino que estamos hablando del punto de la plenitud en Cristo. Somos salvos por medio de Cristo y a través de Cristo somos libres del pecado al que dimos lugar. Pero eso solamente es la salida de Egipto. Necesitamos llegar al Sinaí donde se nos revela Dios como Padre para que podamos continuar a la vida plena que nos espera en Canaán. Y ese es un camino, es un proceso donde Dios tiene que ir sanando áreas de nuestra vida. Repito, no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con propósito de vida, propósito por el cual Dios nos dio existencia. Y necesitamos ser sanos en el área de la paternidad, en el área emocional, para poder llegar a esa vida plena. Lamentablemente Saúl no fue sano, lamentablemente Saúl no comprendió esta faceta, y por eso vemos que se desarrolló como un rey carnal, un rey que hizo su propia voluntad, un rey celoso, impulsivo, un rey que terminó siendo desechado y su inseguridad lo hizo perseguir a David, el ungido del Señor, y perdió propósito porque no comprendió el proceso por donde Dios lo estaba llevando. Pero el mismo riesgo tenemos todos. Podemos conocer la historia de Saúl, pero no comprender por qué perdió todo y estar cometiendo algunos errores que él cometió, y sin darnos cuenta estaremos perdiendo muchas cosas. Estaremos perdiendo la oportunidad de entrar a ese ámbito del reino de los cielos en esta tierra, en esta vida, donde cumplimos la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Por eso el área de la paternidad tiene que ser restaurada, porque necesitamos llegar al punto de ser manifestados como hijos. Ojo aquí, manifestados como hijos. Porque Juan capítulo 1, es cierto, dice Juan capítulo 1, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo aquí. Aquí necesito que pongamos atención en dos cosas. Porque no es el solo hecho de recibir a Jesús lo que nos hace hijos de Dios. Ahí menciona dos cosas. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una cosa es recibirle y otra cosa es creer en su nombre. Cuando dice a los que le recibieron, está hablando de un asunto en el pasado. Pero luego dice a los que creen y lo menciona en presente. Por ejemplo, yo recibí a Jesús como mi Señor el 8 de octubre de 1995. En octubre del 95. Hace 25 años recibí a Jesús como mi Señor. A partir de ese momento yo experimenté la salvación, el perdón de pecados, el nuevo nacimiento. Pero después de 25 años me mantengo creyendo. Y sigo creyendo
por cosas que aún no he visto. Sigo caminando creyendo por las cosas que Él me ha dicho que hará en mí. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, si en algún momento dejamos de creer, por consecuencia dejamos de vivir la vida plena o de vivir caminando hacia la vida plena que Dios tiene para nosotros. Entonces, es un punto donde algunos nos atoramos, porque recibimos a Jesús, pero en algún momento dejamos de creer. Dejamos de creer por el matrimonio, dejamos de creer por la vida plena, dejamos de creer por la restauración con los hijos, dejamos de creer por salir de deudas, dejamos de creer por una serie de situaciones. ¿Y por qué dejamos de creer? Porque escuchamos la voz de algo más, de alguien más. Escuchamos la voz de las circunstancias en lugar de poner nuestro amor en Dios. Por eso te decía hace rato que si mi amor está en Dios, entonces yo no tomaré tan en cuenta los agravios que alguien quiera cometer en contra mía, porque mi amor está en Dios. Si mi amor está en Dios, yo no miraré las tentaciones que la serpiente pone en el camino, y por eso permaneceré en libertad mirando a Dios. Si mi amor está en Dios, entonces yo no daré lugar a la codicia ni me estaré endeudando por el sistema de este mundo, porque ese sistema esclavizante que me aparta de la perfecta voluntad de Dios y de la ruta de la fe. Entonces, cuando alguien deja de creer, da lugar a la tentación, da lugar al agravio, da lugar a las deudas, porque en algún momento dejó de creer. Y alguien dice, bueno, pero ¿qué de pecado tiene haberme endeudado por esta televisión de tantas pulgadas? Bueno, no es un asunto de pecado, es un asunto de mantenerse creyendo. Porque la Biblia dice en Juan 1, el que lo recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, la combinación de estas dos cosas, recibirlo como Señor y Salvador, pero creer en su nombre, mantenernos creyendo en su nombre, seguir caminando a pesar de las circunstancias, seguir caminando a pesar de las dificultades, seguir caminando a pesar del desierto, de lo duro del desierto, pero sigues caminando porque crees que hay un Canaán que te espera. Sigues caminando porque crees que hay un punto donde la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu familia, en tu salud. Sigues caminando porque se te ha revelado que Dios todo lo puede. Porque creer en su nombre, el nombre de Jesús, lo puede todo. Entonces, cuando llegamos a un punto donde nuestra fe es confrontada a creer las circunstancias o a creerle a Dios, ahí yo decido si sigo caminando hasta recibir la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ojo aquí, no estoy hablando de que estás perdiendo la salvación. Una persona puede ser salva, pero todavía no se manifiesta como hijo de Dios. Una persona puede ser salva porque recibió perdón de pecado. Una disculpa, se desconectó el Wi-Fi, me tuve que parar. Una persona puede ser salva, pero aún no estar caminando en vida plena. Entonces, volviendo con Juan capítulo 1, versículo 11, dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso yo te animo a que no te rindas, a que sigas creyendo, que no te rindas, que sigas confiando, que no estás solo, que nuestro Padre Celestial no te va a abandonar, que nuestro Padre Celestial nos ama, te ama, pero Él quiere que pongas todo tu amor en Él, que pongas toda tu confianza en Él. Él no te va a abandonar y no te va a fallar. No lo abandones tú. En medio del proceso, no escuches la voz de la serpiente. En medio del proceso, no des lugar a los pensamientos que la serpiente pone para desanimarte o para alejarte de nuestro Padre Celestial. Recuerda que cuando Jesús estaba en el desierto y estaba pasando hambre porque tenía 40 días sin comer, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Ojo aquí, en una necesidad estaba cuestionando su identidad de hijo. Si en verdad eres hijo de Dios, porque me lo imagino transmitiéndole este mensaje, porque hace unos días vi que el cielo se abrió y se escuchó una voz que decía,
Pero si eres hijo amado, ¿por qué estás pasando necesidad? Es en la necesidad, es en el desierto, es en el proceso donde la serpiente se viene fuerte a atacarnos para dividirnos en relación con nuestro Padre. Pero si tú y yo decidimos amar a Dios, tú y yo decidimos estar con Dios en lo duro del desierto, entonces vamos a vencer esa situación almática que siempre nos dirigió, esa situación almática que siempre nos llevó a cumplir nuestros propios deseos, a sentirnos bien. Vamos a atravesar ese desierto y vamos a llegar al propósito de nosotros, pero no te rindas, no te rindas. Pon todo tu amor en el Señor, pon toda tu confianza en el Señor. El desierto sirve para despojarnos de todos esos pensamientos equivocados, de todas esas doctrinas equivocadas, de todos esos conceptos equivocados acerca de Dios. En el desierto, Él nos sostiene. En el desierto, Él nos guarda. En el desierto, Él es fiel. Tal vez en el desierto, Israel no tenía lo que tendría en Canaán, pero el desierto solo era un camino. El desierto no era un destino. El Señor les dijo a la siguiente generación, la de Josué, les dijo en Deuteronomio: acordarás de todo el camino por donde te traje. Acordarás por todo el camino. Dice, habla de que el camino, de que el desierto de Jesús, que abras los ojos de nuestro entendimiento. Te pido en el nombre de Jesús que nos des la capacidad de verte como Padre. Y no solo como el que provee, no solo como el que nos ve, no solo, sino como el Padre que nos ama. Ayúdanos a vernos como hijos. Ayúdanos a caminar como hijos. Ayúdanos, Señor, a responder como hijos, a pensar como hijos. En el nombre de Jesús te pedimos. Pedimos que nos reveles esas áreas del corazón, esas áreas que necesitan sanidad, que están relacionadas a la paternidad natural. Si hubo ausencia de padres, si hubo un mal ejemplo de nuestros padres, si hubo situaciones equivocadas en la relación con nuestros padres, te pedimos que nos sanes, Señor. Te pedimos que nos reveles esas áreas que necesitan sanidad para que podamos conocerte como Padre, para que podamos caminar en una relación como hijos y padres, que podamos tener esa identidad que necesitamos para no ser seducidos por la serpiente, para no caer en las trampas de la serpiente y para no caminar alejados de ti. Ayúdanos, Espíritu Santo. Danos esa impartición que nos permite decir Abba Padre. Esa impartición y esa sanidad que nos permite ver a Dios como Padre y que nos permite tener una relación plena con Él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, amados, un gusto poder saludarles en esta mañana. Tengo que despedirme porque en 15 minutos toca mi transmisión en la página Centinelas en el Muro. Que por cierto, te invito a que entres a la página en el Muro, le des like, invites a tus amigos, compartas las transmisiones, porque estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, leyendo la Escritura e intercediendo. Se han unido hermanos de Chile, de la República de Chile, de la República de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos, y bueno, pastores de aquí de México también están metidos en la línea de batalla intercediendo. Así que te invito, página Centinelas en el Muro. Nos vemos en 15 minutos allá en Centinelas. Que el Señor te bendiga.